todos, somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora en la carrera de TCU en Operaciones Comerciales Internacionales. Hoy mis compañeros Lizzy, Gael y yo, Jimena, vamos a hablar sobre el PAMA y PACO, dos temas muy importantes en materia de comercio exterior, tanto para importadores o exportadores en México. Para empezar, ¿qué es el procedimiento administrativo en materia aduanera, o mejor conocido como PAMA? Este es un proceso de un conjunto de normas y procesos que rigen las autoridades aduaneras en aplicación de la legislación aduanera. Este procedimiento administrativo se aplica principalmente en lo que son los despachos de aduaneros de mercancías y también en las operaciones comerciales internacionales. Los antecedentes del PAMA abarcan desde su creación en el año de 1996. Esto como parte de las políticas encaminadas a dar una nueva modernización a las aduanas en México y con el objetivo de agilizar y eficientar los procesos del despacho aduanero. Asimismo, también se buscaba reducir y buscar la discrecionalidad de los funcionarios aduaneros. A lo largo de la historia ha habido unos eventos en el proceso del PAMA. Algunos de los hitos más importantes y remarcables son los siguientes. Primeramente, en el año de 1982, con la publicación de la ley aduanera, encontramos el primer esbozo sobre el PAMA. Y no fue hasta el año de 1996 que encontramos un decreto oficial sobre el PAMA, ya con un formato mucho más oficial y transparente. Para el año 2004, y ya con la reforma de la ley aduanera para fortalecer el PAMA, es donde podemos encontrar ya los embargos precautorios de las mercancías. Posteriormente, y en el año 2008, las implementaciones del Sistema Integral de Gestión Aduanera automatizaban y eficientaban aún más al procedimiento administrativo en materia aduanera. Después, en el año 2013, y con la nueva reformación de la ley aduanera nuevamente, encontramos un control y mucho más cuidado con las aduanas en México, por lo que también reestructuraba a los PAMAs. Y como último hito en este proceso tenemos al año 2018, en donde se publica el nuevo reglamento sobre el PAMA y se reestructuraba y se complementaba con nuevas actualizaciones acerca del PAMA. Una de las principales funciones de este proceso administrativo es el cumplimiento de las obligaciones tanto de los importadores, exportadores y demás actores que estén involucrados dentro del comercio internacional. Otra función también muy importante aquí es el que nos proporciona un marco de actuación claro y transparente para las autoridades aduaneras y también para los contribuyentes. El PAMA puede aplicarse en distintos casos, como por ejemplo al declarar inexactamente el valor de las mercancías hasta en un 10% más de lo declarado, o cuando la cantidad de estas sea mayor a la declarada en el pedimento. También cuando se haga una clasificación arancelaria incorrecta, o cuando se le dé información falsa a la aduana sobre, por ejemplo, el domicilio fiscal o la ruta de transporte que tomará nuestra mercancía. También cuando en importaciones o exportaciones, no importa de qué se trate, la mercancía no cumpla con las normas oficiales mexicanas de sanidad y seguridad, ni con regulaciones y restricciones no arancelarias, siempre y cuando se trate de mercancías prohibidas o sensibles. El embargo precautorio de las mercancías en función de un PAMA se dará con lo dispuesto en el artículo 151 de la ley aduanera. Algunos de los casos que podemos mencionar en el que se llevará a cabo el aseguramiento de la mercancía son los siguientes. Número 1. Que la mercancía haya sido introducida por lugar no autorizado. Número 2. Que la mercancía que se pretenda introducir al país sea ilícita o sea prohibida. Número 3. Que no se cuente con los documentos que den legitimación de que las mercancías han sido introducidas legalmente. Y número 4, que la mercancía no haya sido declarada completamente o haya sido omitida algunos impuestos.
Esto solo por mencionar algunos casos. Algunos de los principales derechos que se le atribuyen al contribuyente son el derecho a la defensa, el derecho a la información, el derecho a impugnar, incluso el derecho a la presunción de su inocencia. En cuanto a los plazos, el PAMA establece tiempos específicos para cada etapa del procedimiento administrativo, garantizándonos así una celeridad, una eficiencia en la resolución de los casos que se vayan presentando en el PAMA. Ahora bien, vayamos a un caso práctico en la implementación de un PAMA. Supongamos que eres un importador y tu mercancía ya ha pasado el mecanismo de selección automatizado. En respuesta a esto, la autoridad aduanera tiene la facultad de comprobar bajo ciertos lineamientos la comprobación intrusiva de tu mercancía en el supuesto de que se haya detectado alguna de las irregularidades dispuestas también en el artículo 151 de la ley aduanera. Entonces, posteriormente, es así como se da el inicio del PAMA, en donde la autoridad pertinente llega hacia ti a explicarte cuál es el motivo de la retención de la mercancía. Entonces, da lugar al primer paso, que es el levantamiento de un acta de inicio, en el que la autoridad debe a ti como importador identificarse explícitamente con las credenciales que le hayan sido otorgadas por la aduana para decirte cuáles son las funciones que va a ejercer. También tiene que explicarte el motivo o las razones bajo la duda razonable de la que te hayan sometido, al cual le van a dar el embargo precautorio de la mercancía. Asimismo, la autoridad aduanera en esta acta de notificación tiene la facultad de otorgarte 2 testigos. Entonces, este proceso en donde se detallan los fundamentos legales, así como tus propios derechos, es donde van a venir explícitos en este primer paso. El segundo paso es la entrega ya física precautoria de la mercancía, es decir, una vez ya constatados los fundamentos legales y las razones, se va a dar la revisión intrusiva de tu mercancía para comprobar o no si han sido violentados algunos de los fundamentos legales. Posteriormente, y como tercer paso, tenemos a que se te otorgarán 10 días hábiles en los que tú podrás impugnar o alegar por tu presunta inocencia en el caso de que así lo sea. Una vez aplazados esos 10 días, llegamos al último paso, en donde se desvirtúan los hechos por el cual se ha llevado a cabo el PAMA. Solamente hay 2 salidas. Uno es la resolución inmediata, es decir, que la autoridad haya comprobado que no hay ningún problema con tu mercancía y que todo está legal. Entonces, en ese caso, tu mercancía sale casi inmediatamente del embargo precautorio. Ahora, en el supuesto de que haya sido cometida alguna infracción, entonces tú tendrás que hacerte cargo de las omisiones o cualquiera que haya sido el delito cometido. Ese sí llevará un proceso un poco más largo y tu mercancía no podrá ser liberada. El único consejo que podemos dar para evitar el PAMA es, como importador o exportador, cumplir en tiempo y forma con las respectivas obligaciones aduaneras, como por ejemplo declarar correctamente el valor y la cantidad de nuestra mercancía. El proceso administrativo por contribuciones omitidas, o mejor conocido como PACO, es un proceso legal que inicia la autoridad aduanera cuando, al revisar nuestra mercancía y su documentación, determine contribuciones y aprovechamientos omitidos. Esto lo podemos encontrar en el artículo 152 de la Ley Aduanera Mexicana. El PACO es aplicado mayormente a irregularidades menores en la documentación aduanera o cuando la declaración de las mercancías sea errónea. Bueno, cabe mencionar que como en el PAMA, en este proceso administrativo de contribuciones omitidas, también tiene sus antecedentes.
Principalmente tiene sus bases en la legislación tributaria. Esta legislación establece las obligaciones fiscales de los contribuyentes, los procedimientos para el cálculo y pago de impuestos, así también como las consecuencias de no cumplir con dichas obligaciones ya preestablecidas anteriormente. Las etapas del PACO pueden ser resumidas en 5 partes. Número 1. El inicio del procedimiento. En esta parte, la autoridad aduanera le hará saber al importador que se está llevando a cabo un PACO. Esto mediante un oficio, en el que también se delimitarán las cantidades y los montos a los que el importador está adeudando. 2. Llegamos a la parte de los alegatos y de las pruebas, en el que el importador tiene cierto periodo de tiempo para presentar algunas pruebas o alegatos, esto en función de su defensa y de sus propios intereses. Número 3. La resolución. En esta parte, la autoridad fiscal va a determinar si el contribuyente efectivamente omitió el pago de las contribuciones o no. Punto número 4. Los recursos administrativos. En esta parte, el contribuyente puede impugnar nuevamente por la resolución de la autoridad aduanera. Es decir, él puede presentar pruebas de su presunta inocencia. Y el punto número 5 es la ejecución, en el que si el importador adeuda a la aduana, tendrá que realizar el pago. Y, si no, y finalmente, la ejecución. Si el contribuyente no paga las contribuciones omitidas, la autoridad fiscal puede iniciar un procedimiento de ejecución para que el importador sí o sí pague los adeudos. En el supuesto de que no habrá ningún problema y el importador puede proceder. El PACO será efectuado en caso de haber una incorrecta clasificación de nuestras mercancías, no declarar de manera clara nuestra especificación de la mercancía, que el certificado de origen no sea válido o en caso de que aplique no presentarse, o cuando la mercancía sea de difícil identificación, tomar una muestra para que sea más fácil identificarla. Algunos consejos para evitar un PACO son el cumplir con las obligaciones fiscales. Aquí es fundamental presentar las declaraciones de impuestos en tiempo y forma, así como pagar las contribuciones que le correspondan al contribuyente. Otro consejo es llevar una contabilidad adecuada. La contabilidad del contribuyente debe ser clara, precisa y completa, ya que esto nos permitirá a la autoridad fiscal verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y por último, mantenerse actualizado en materia fiscal. Esto es importante ya que el contribuyente es necesario que esté al tanto de las modificaciones de las leyes fiscales para así evitar cometer este tipo de errores. Finalmente, tanto PAMA como PACO son 2 herramientas vitales, importantes para el gobierno mexicano para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales y aduaneras por parte de los importadores, de los contribuyentes. Sin embargo, es fundamental que se apliquen de manera justa y transparente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, esto sin afectar a los derechos de los contribuyentes. Muchas gracias por su atención. Esperamos si les haya agradado mucho el video. Y recuerda, si mercancía quieres importar, tus contribuciones debes pagar.